Son las 10:14. Se cumple un acontecimiento histórico importante. Se cumplen los 200 años de un acontecimiento histórico importante, el abrazo de Acatempan. Hay quienes dicen que fue pues un abrazo real, que realmente Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se dieron un abrazo en el poblado guerrerense de Acatempan. Hay dudas también sobre si este abrazo realmente ocurrió, y hay dudas sobre la fecha en que habría ocurrido, pero pues la convención es que probablemente sí sucedió, y que sucedió el 10 de febrero de 1821, y eso llevó a la consumación de la independencia. Roberto Rodríguez, quien es responsable del archivo de Excelsior y un hombre que se ha especializado en la investigación sobre archivos, pues hizo una investigación al respecto y va a compartir con nosotros qué fue lo que encontró. Roberto, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola Pascal, muy buenos días. Muy bien, gracias. Pues sí, como bien lo mencionas, vamos a abordar este tema que justamente el día de mañana se cumplen 200 años, el polémico abrazo de Acatempan. Pero bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito para contextualizar al público, a tu público, que muy amablemente nos escucha. A ver, vamos a contextualizar un poco. El abrazo, pues, forma parte de la voz popular en la actualidad, en la historia de nuestro país, ¿no? Pero tiene, aparte de todo, pues un trasfondo, ¿no? Un trasfondo que también tiene que ver con un antes y un después de ese acontecimiento. Vamos a hacer un breve resumen de solo algunos episodios que se vivieron en la historia de México antes de, que son importantes también, ¿no? Antes del abrazo de Acatempan. Por ejemplo, los primeros levantamientos armados en 1809, 1810, la conspiración de Querétaro, ¿no? Que luego es descubierta y en donde participan el mismo Hidalgo, Aldama. Y bueno, sin olvidar también ahí la labor de algunos personajes como Epigmenio González, eh, entre otros personajes muy importantes para ese momento. Digamos, Luego, para igual, resumir un sí, poco, Roberto, el movimiento de independencia no es lineal, tiene distintos tiempos, tiene momentos de mucha actividad insurgente. La primera que tú ya estabas relatando, encabezada por el cura Hidalgo, por Allende y otros. Después, pues se termina cuando son aprehendidos y fusilados, pero después la guerra de independencia la continúa Morelos, quien también es aprendido y fusilado. Y en los años previos a la consumación de la independencia se había llegado a una situación pues un poco de regionalización del conflicto, ¿no? De impasse, de disminución, sobre todo ante el ofrecimiento de amnistía a muchos de estos líderes insurgentes. claro, sí, como bien lo mencionas, tras la muerte de Hidalgo, Morelos es quien toma las riendas del movimiento. Y bueno, uno de los acontecimientos más importantes en ese sentido, pues es el fusilamiento de este mismo, ¿no? Que se lleva a cabo en 1815, Ujú. y esto desemboca justamente en lo que comentas. Una regionalización, sobre todo hacia el sur, que es en donde está un poco más concentrado el movimiento, y que obviamente está liderado por insurgentes que no fueron indultados, Así es. como el mismo Guerrero. Está también Guadalupe Victoria, ¿no? Que son algunos de los que sobreviven, digamos, tanto en cuestión de que no fueron capturados, Ujú. y que a su vez también siguen con la resistencia, ¿no? A Iturbide, Entonces, pues de hecho lo envía el virrey a combatir a Guerrero. Él sale de la Ciudad de México en noviembre, y entonces empieza una serie de batallas entre estos dos personajes y sus ejércitos que termina siendo muy favorable para las fuerzas de Guerrero por el conocimiento que tenían de la región. Sin embargo, Roberto, estos dos hombres, Guerrero e Iturbide, pues tienen la capacidad de entablar una correspondencia, ¿no? Y yo creo que ese es un hecho que sería muy importante analizar antes de entrar propiamente en el abrazo de Acatempan. ¿Pudiste pues conocer, revisar
analizar esta correspondencia muy amplia que hubo entre estos dos personajes? Sí, claro. De hecho, el primer acercamiento que se da justamente, como lo mencionas, el primer acercamiento que tiene Iturbide con Guerrero se da el 10 de enero de 1821, Ujú. justamente después de que Iturbide es considerado por los realistas para poder hacer frente a las tropas de Guerrero. Pues por ahí tienen algunos conflictos, protagonizan algunas escaramuzas, Ujú. en las que en algunos casos se especula que Iturbide tiene algunas pérdidas importantes. Y bueno, una de las primeras correspondencias que se da entre ellos, que justamente la inicia Iturbide, es el 10 de enero. Y pues justamente es un acercamiento, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, es el primer acercamiento que Iturbide tiene con Guerrero, y pues la idea es hacerle saber sus intenciones, ¿no? De poder generar una nueva amistad política, por así decirlo, una unión, para poder consagrar un movimiento que después podría ser importante. Posteriormente, justamente el 20 de enero, o sea, 10 días después de que Iturbide escribe a Guerrero, este segundo Guerrero, pues le responde a Iturbide y le hace saber que en realidad él tiene una inclinación política por la constitución de Apatzingán promulgada por Morelos, Ujú. y que pues en ese sentido él está muy molesto y tiene mucho coraje, ¿no? De esa manera lo refiere con mucha enjundia Guerrero, hacia el trato que habían tenido los ciudadanos americanos hasta ese momento por la colonia española. Entonces, y al mismo tiempo también invita a Iturbide en esa segunda carta, invita a Iturbide a que puedan hacer un pacto, que también Iturbide se incline por la independencia que a todos va a beneficiar, según las propias palabras del mismo Guerrero. Ya posteriormente, el 4 de febrero, Iturbide hace una contestación a esa carta de Guerrero, en la que voy a leer un pequeño fragmento que es uno de los primeros indicios por los cuales se hace referencia al abrazo de Acatempan, ya para entrar un poquito De en acuerdo, detalle, ¿no? de acuerdo. Le dice: estimado amigo, no dudo darle a usted este título, porque la firmeza y el valor son las cualidades primeras que constituyen el carácter del hombre de bien, y me lisonjeo de darle a usted un breve abrazo que confirme mi expresión. Esas son las palabras expresas con las que inicia la carta de Iturbide a Guerrero, lo que hace pensar justamente lo que actualmente, y después ahorita vamos a hablar un poco al respecto de cómo surge esta idea del abrazo, pero esta es la contestación prácticamente importante que da pie a este acontecimiento del abrazo de Acatempan. Al respecto de esta correspondencia que sostuvieron el mismo Iturbide y Guerrero, el historiador Carlos María Bustamante, de la época, escribió, ya pasados algunos años de esto, en 1846, que la consecuencia de esta correspondencia fue una entrevista que el mismo Iturbide y Guerrero tuvieron, aunque no sostiene, no menciona alguna fecha o algún dato específico, pero él sostiene que posiblemente pudo haber una reunión, pero en la que no estuvo presente el mismo Guerrero, sino que Guerrero envió uno de su gente importante, que era el coronel José Figueroa, lo envió a su nombre para poderse reunir con Iturbide y poder entablar algunas negociaciones con él, ¿no? Respecto del plan que tenía Iturbide para ellos. De ese modo, bueno, Bustamante se inclina porque no hubo, por el hecho de que nunca hubo alguna reunión entre ellos dos, ¿no? Algunos otros historiadores, ya con el paso del tiempo y tomando en cuenta la última carta que envía Iturbide a Guerrero, hay algunas versiones que contemplan el 10 de febrero Ujú. de 1821 en Acatempan, una comunidad ubicada al sur de Guerrero, al sur del Estado de México, perdón, en donde los dos jefes militares se funden en un abrazo, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más profundo al respecto. Es el historiador y también político Lorenzo de Zavala, que en un ensayo publicado en 1831
sostiene una de las primeras versiones, si no es que la primera versión del dicho abrazo que ahora cumple 200 años, ¿no? Lorenzo de En Zavala el sí que creía dice, en el abrazo físico real de los dos personajes, ¿no? sí, sí, Ujú. sí, sí creía en el abrazo, aunque nunca precisó el lugar. Él solo decía que en algún lugar, en algún pueblo del Estado de México, bueno, de lo que hoy es el Estado de México, Guerrero e Iturbide tuvieron una reunión en la que se dieron un abrazo. Incluso hace mención de que anterior al abrazo que se dieron durante esa reunión estaban presentes las fuerzas militares de ambos ejércitos y incluso menciona que entre lágrimas se fundieron en un abrazo, lo que le da un poco más de epicidad al asunto, ¿no? Pero eso es el primer acercamiento que se tiene con el abrazo de Acatempan, que tiene que ver con Lorenzo de Zavala, ¿no? De hecho, Lorenzo de Zavala también menciona que es el mismo Guerrero quien le hace saber esta información, aunque suena un poco extraño. Bueno, pues sí puede ser posible, aunque, como te comento, este texto se publica en 1831, Ujú. mismo año en el que el Guerrero es fusilado, ¿no? Es la Entonces, primera referencia, digamos, a un abrazo entre Iturbide y Guerrero que se conozca. es la primera referencia que se puede O sea, 10 años encontrar después. y ya 10 años después prácticamente. Ujú. Por eso es que comentamos que es muy, muy complicado definir el hecho de lo que te comento, que el mismo Guerrero le haya platicado todo esto a Zavala. Sí. Hay posibilidades de que sí pueda ser, pero es el mismo año en el que él muere, ¿no? El mismo Guerrero. Pero bueno, todo esto ha tenido un trasfondo histórico que posteriormente, ya casi a finales de ese mismo siglo, XIX, en la publicación denominada Leyendas Históricas de la Independencia, Ujú. justamente el tomo que habla sobre Guerrero, el historiador Ireneo Paz narra a detalle cómo Iturbide y Guerrero se encontraron en Acatempan, ¿no? O sea, esa es también otra aproximación que se tiene Entonces, don hacia el Irineo evento. Paz también, digamos, entró en esta polémica sobre la realidad o no del abrazo de Acatempa. Claro, de hecho, esta versión de Ireneo Paz es muy importante porque es uno de los Ujú. primeros relatos en donde sí se define que es Acatempan. Ahí es en donde Ireneo Él Paz lo ubica, Irineo ya Paz lo ubica contempla. en Acatempan, entonces es la primera vez. Exactamente, es la Ah, primera vez que lo ubican a Catempan sí. y a su vez también refiere que sí existió el abrazo, aunque también el mismo Ireneo menciona una cuestión ahí importante en la que ambos guerrilleros tenían, Iturbide y Guerrero tenían una desconfianza muy importante. Es decir, que había ahí cierto rechazo, pero a la vez, pues también una importante señal de que querían hacer un pacto, ¿no? Pero vamos a ir poquito más adelante, aunque hay algunas otras evidencias por ahí, porque hay muchos historiadores que lo retoman, aunque algunos retoman el abrazo, Ujú. otros retoman, por ejemplo, el mismo Lucas Alamán, por decir, en 1852 aproximadamente, Sí. también resalta el mismo ambiente de desconfianza que existía entre Iturbide y Guerrero, ¿no? Ujú. A pesar de que, como te comento, también él refiere que seguramente no estuvo Guerrero ahí, tal vez estuvo Figueroa, pero hay muchos vacíos ahí en cuestión de Pues Alamán. mucha polémica, pero yo creo que el hecho pues ha llegado a tener un significado histórico y político, ¿no? La manera en que personas que pensaban distinto, tenían intereses distintos, podían unirse a favor de una misma causa. Así que, Roberto, muy interesante lo que nos comentas, pero pienso que más allá de si fue real o no, creo que ya forma parte de nuestra historia en cuanto a la figura de dos personajes, dos caudillos, dos líderes militares que logran ponerse de acuerdo en aras de lograr una cosa superior, ¿no? Un bien superior, y eso es lo que finalmente acaba siendo el abrazo de Acatempan, que vamos a recordar mañana. No se sabe tampoco con mucha certeza si fue la fecha o no, pero pues ha llegado a hacer una convención
de que 10 de febrero de 1821 es cuando se habrían puesto de acuerdo Iturbide y Guerrero para llevar a cabo juntos la independencia del país. Ha sido de verdad muy interesante platicar contigo y ojalá que pues podamos tener pronto una siguiente plática sobre alguna efeméride o un hecho que requiera de la investigación de archivos que tú haces muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Sí, de hecho, posterior al abrazo, pues ya se viene el plan de Iguala y de Estaremos ahí nos hablando de vamos eso hasta y de septiembre. muchas cosas. Roberto, te agradezco mucho y felicidades por ese gran trabajo que tú y tus compañeros realizan en el archivo de nuestro periódico Excelsior. Muchas gracias, que tengan buen día, Pascal. Gracias. Gracias.